lo haya tanto disfrutado como Nela. Cuando empezamos a cantarlo, le dije, wow, esto sí que le va a gustar y le va a llevar más allá y más allá. Así que a mí también me gusta mucho. Qué bueno es. La verdad es que es cierto, hoy todos nosotros, cuando escuchamos a veces una tormenta, escuchamos los truenos, yo tengo una idea de un poquito, es como que lo que me viene a la mente cuando escucho un trueno es como que el Señor hace y tiembla todo, ¿no? Es ese poder que uno dice, wow, así es, así es, así es, ese es el Señor, ese es Él. Y hoy quiero compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón, siguiendo un poco con la presentación de las diferentes áreas de trabajo de la iglesia, diferentes ministerios. Yo quiero tocar hoy un argumento que he expuesto en diferentes contextos, en congregaciones de diferentes posturas teológicas. La palabra que hoy deseo compartir con vosotros es producto de muchas horas de estudio. No es algo que de pronto empecé a prepararlo el lunes, el martes de esta semana. Es el resultado de muchos años de estudio, porque es un tema que siempre me ha traído muchísima curiosidad, porque es difícil encontrar una posición equilibrada. Es por eso que, según entiendo, la interpretación de un principio bíblico es lo que nos debe dar claridad sobre un concepto, por encima de lo que digan las pautas culturales, por encima de lo que diga la tradición de ese pueblo. El principio bíblico es eterno. Lejos de mí está el pensar que esta es la única interpretación correcta, pero sí quiero que sepáis que se trata de un análisis muy cuidadoso durante mucho tiempo de un tema que seguramente no sé si en otro momento de la historia es tan importante como en este tiempo, exponerlo a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas más conflictivas que hemos visto en estos años como sociedad en Occidente es precisamente la intervención de la mujer en áreas que obviamente siempre han estado de alguna forma reservadas para los hombres. Y esto ha traído muchísima confusión y mucho problema en la sociedad, y es por eso que yo quisiera que podamos profundizar en los principios bíblicos, porque está claro que hace unas semanas atrás hablamos de cómo un hombre del siglo XXI debe representar su hombría, porque Dios le hizo hombre. La idea es que hoy podamos reflexionar cómo una mujer debe recuperar el sentido bíblico de ser mujer, exactamente lo mismo. Por eso mismo yo quisiera que podamos concentrarnos específicamente en lo que dice la Escritura, comprendiendo fundamentalmente el contexto histórico, el momento en el que se escribió y la mentalidad de las personas que han escrito. Vamos a orar por esto. Padre, en esta tarde damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres tú, Señor, quien nos ha traído, eres tú quien nos ha convocado. Y, Señor, lejos de intentar explicar algo que solo el Espíritu trae luz sobre lo que es espiritual, yo te ruego que tú tomes el control de este tiempo. Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones, todo esté centrado en aquello que tú quieras hablar con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que necesariamente debemos analizar cuando vamos al texto bíblico es poder identificar qué es lo que nosotros estamos leyendo. Por una sencilla razón, porque la Biblia habla de muchísimos temas y es un libro que ha sido escrito en un lapso de tiempo entre 3.500, 4.000 años de historia.
Entonces es muy difícil interpretar nosotros hoy algo que se escribió hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más si se escribió hace 5000 años atrás? Entonces es interesante que sepamos distinguir si lo que nosotros estamos leyendo es una norma cúltica, es una norma sanitaria, se trata de algo cultural o tiene que ver con una norma moral. Digo esto ¿por qué? Porque en más de una oportunidad como cristianos podemos correr el riesgo de tomar una pauta cultural como si fuera moral. Podemos tomar una pauta sanitaria como si fuera algo moral. Y lo único eterno son las pautas morales. Explico un poco qué es lo que estoy pretendiendo decir. Venga conmigo por favor a Éxodo capítulo 28. Vamos a ver allí algo que tiene que ver con el culto. El culto que el pueblo de Israel ofrecía a Dios, y aquí vemos a Dios indicándole a Moisés cómo se debe vestir a Aarón y sus hijos, los que serán los sumos sacerdotes. Éxodo 28, capítulo 28, versículo 2. Dios le dice a Aarón, hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como sacerdote apartado para mi servicio. Es decir, las vestiduras de Aarón eran lo que distinguía al sumo sacerdote. Y después dice, las vestiduras deben ser elaboradas de esta forma: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante, una faja, toda una serie de vestimentas que está claro que es lo que Dios le pide al sumo sacerdote para poder recibir su adoración. Esto es, lógicamente, Antiguo Testamento. Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura de cómo nosotros debemos vestirnos, nosotros que no somos judíos, pero también queremos adorar a Dios. Esta versión que yo tengo aquí dice claramente cómo debe vestirse un cristiano, y dice, dado que Dios, Colosenses 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estas son reglas morales, no es una vestidura. Entonces, yo tengo que interpretar que en el Antiguo Testamento la vestidura del sacerdote tenía un significado que ahora ninguno de nosotros necesita ponerse un turbante, ponerse una túnica, el pectoral, el efod. Son todas cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es una regla totalmente cúltica. El culto que nosotros ofrecemos a Dios no tiene que ver con la ropa que nos ponemos, con nuestros vestidos. Tiene que ver, yo tengo que vestirme, como dice la Escritura, con compasión, bondad, humildad. ¿Por qué? Porque Dios me ha elegido para que yo sea suyo, y si soy suyo debo reflejar su carácter. Cuando nosotros pensamos en una regla, la segunda, una regla sanitaria, acompáñame por favor, vamos a leer Deuteronomio 23:13. Esta es una regla que Dios estableció para el pueblo de Israel. Imagínense cuando el pueblo sale de Egipto y pasan 40 años en el desierto, ¿sí? Hay algo que las personas hacemos todos los días cuando estamos bien de salud, y es comer, dormir y hacer nuestras necesidades fisiológicas. Se puso a pensar cómo puede el pueblo de Israel, 2 millones de personas, hacer para sus necesidades. Dios también tuvo en cuenta eso. Venga conmigo por favor a Deuteronomio 23:13. Dice la Escritura de esta forma: deberás designar una zona fuera del campamento. Fuera del campamento. 23:12, perdón.
Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedan ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una estaca entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con una pala y luego cubre el excremento. Está claro que esto no lo podemos aplicar hoy. Imagínense si todos nosotros anduviéramos con una estaca, ¿sí? Cuando tengo que ir al baño, saco la estaca, la clavo en el piso, hago un agujerito y ahí no... Imagínense. Esto es una medida sanitaria, pero claro, 2 millones de personas, ¿cómo hacemos? Fuera del campamento, no había baños químicos en aquel tiempo. Entonces Dios dice, aquí hay 2 cosas interesantes. Por un lado, una medida totalmente sanitaria para el pueblo. Y por otro lado, una regla moral para nosotros que somos cristianos. Dios cuida de su pueblo, aún en los más mínimos detalles. Lo que yo saco de importante es que aún este detalle, que uno, no sé si usted se lo preguntó alguna vez, pero claro, imagínense, 2 millones de personas que teóricamente una vez por día tienen que hacer sus necesidades. ¿Dónde van? Dios pensó también en eso. Algo cultural. Si yo estoy leyendo algo en la Escritura y que es cultural, acompáñenme por favor, vamos a leer Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Aquí es el apóstol Pablo que está escribiendo una de sus cartas a la iglesia de los Gálatas, y él está hablando lógicamente en contra, toda la carta está hablando en contra de alguna manera de los que querían enseñarle a los cristianos que para ser cristianos debían circuncidarse, debían cumplir la ley de Moisés. Y entonces dice Pablo, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe. Aquí vemos cómo Pablo descarta la circuncisión y uno dice, fantástico. Pero venga conmigo a Hechos 16, perdón que los llevo de un lado para el otro, pero la idea es que podamos ver cómo aquí hay una pauta cultural. Hechos capítulo 16, versículo 2. 16:2. Recuerde que Pablo está en contra de la circuncisión. Él había participado del concilio de Jerusalén en Hechos 15 y allí se decide de decirle a los gentiles que no se tenían que circuncidar. Hechos 15. Hechos 16:2 dice lo siguiente. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Miren lo que dice después. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Pablo habla en contra de la circuncisión y le dice a Timoteo que se circuncide. ¿Por qué? Porque ningún judío va a escuchar a un hombre que sabe que no está circuncidado. Y como Timoteo, su papá era griego, lógico, no estaba circuncidado. Entonces Pablo le dice, Timoteo, vos sabés cómo son los judíos, no te van a escuchar si no te circuncidas. Yo imagino que Timoteo muy contento no estaba, pero bueno, se circuncidó. ¿Por qué? Por la cultura judía. Esa es la gran cuestión. Ahora, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, venga conmigo al Salmo 24. Aquí vamos a ver una pauta que tal cual como se ve en el Antiguo Testamento y continúa siendo en el Nuevo, Salmo 24, versículo 2. Dice, Salmo 24, versículo 2. No, perdón, 3 y 4. Versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Altísimo? El de manos limpias y de corazón puro. Y usted va al Nuevo Testamento y encuentra que el que desea tener una relación con Dios tiene que tener manos limpias y corazón puro. Esta es una regla moral. Antiguo Testamento era así,
Nuevo Testamento era así. E indudablemente hay algo que es muy fuerte en todos los pueblos, y es la pertenencia que nos da la cultura. Uno escucha una verdad y la escucha 20 veces, pero no entra fácil. ¿Por qué? Porque la cultura hace parte de nuestra identidad como pueblos. Todos sabemos lo que Jesús les dijo a los discípulos y que está en Mateo 28:19. Id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ahora venga conmigo a Hechos 11:19, donde uno dice, entendieron poco los discípulos. Hechos 11:19. Jesús le había dicho, predicar el Evangelio a toda criatura, ir por el mundo, es decir, a todas las personas. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos 11:19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Y uno dice, estuvieron 3 años con Jesús y no aprendieron que tenían que predicar a todo el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque la cultura es muy fuerte. Y es por eso que deseo que podamos ver lo que Dios dice de la mujer, lo que Dios le da a la mujer y lo que Dios le pide a la mujer a través de la palabra, sacando los conceptos culturales, no olvidándonos que esto que hoy vamos a ver fue escrito como mínimo 2000 años atrás, en medio de una cultura totalmente patriarcal. Es por eso que nosotros lo que debemos hacer, estudiando y viendo lo que Dios ve en la mujer, debemos estar dispuestos, sí, a cambiar formas, pero no a modificar la esencia del Evangelio. Porque la cultura es diferente, pero el Evangelio no. El Evangelio es siempre el mismo. Los principios eternos de la palabra de Dios no tienen cultura. Yo recuerdo que cuando me convertí hace 30 y algún años, en algunos lugares decían que se podía utilizar la guitarra, esta sí, pero enchufarla no, porque cuando era la guitarra eléctrica, no, eso era pecado. Pero, ¿y cómo? Claro, entendíamos un poquito. Si el problema nunca fue la guitarra, el problema es que la toca. Y sí, porque el pecador, o sea, la guitarra no tiene vida. La batería no se puede usar porque eso es del diablo. Era otra de las cosas que se decían. Y claro, con el paso del tiempo uno va aprendiendo. Y yo creo que eso es lo que vemos en la Escritura. Y que de alguna manera yo le llamo la comprensión progresiva de la voluntad de Dios. La comprensión es progresiva porque para que yo pueda conocer lo que está más adelante, primero tengo que estar conociendo lo que está cerca. Yo no puedo entiendo lo más simple. No puedo aprender a multiplicar si no sé sumar. Y esto es lo que vemos en la Escritura. Jesús nunca instruyó a los apóstoles para que solo le predicaran a los judíos, pero en su cabeza no entraba esa posibilidad. Hechos 10:34 dice que Pedro, cuando estaba en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo empezó a hablar, Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace distinción de personas. Es decir, Pedro, 3 años aprendiendo con Jesús. Se calcula que entre la muerte de Jesús y el momento en que entra de alguna manera Pedro a la casa, pasaron por lo menos entre 8 y 10 años, siempre predicándole a los judíos. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque la cultura es muy, muy importante. Por eso yo quisiera que viéramos de alguna manera cómo la mujer es
considerada, cómo la mujer es tratada en la cultura en la que vivió Jesús. Porque está claro que Jesús llegó a un mundo caído y en la cultura judía la mujer dependía siempre de un varón, siempre. Es decir, la mujer hasta los 12 años era la hija de. Durante el periodo de tiempo entre los 11 y los 12 empezaban a buscarle un marido. Y por ejemplo, María era María, hija de Juan, hasta que se casaba con Pedro y después era María de Pedro. La mujer no tenía identidad, dependía siempre del hombre que estuviera allí. Las mujeres no tenían acceso a aprender a leer. Es más, había una frasecita que decían los judíos 2000 años atrás, y es: aquel que le enseña la Torá a su hija es como si le enseñara la prostitución. No querían que las mujeres aprendieran, porque la mujer tenía que estar en la casa. Ella no había escuelas para mujeres. De hecho, siempre los que iban a estudiar la Torá eran los hombres. Está claro que todo esto, vemos que el rol de la casa y el criar hijos, dar a luz y criar hijos, era lo que la mujer hacía normalmente. Y es más, ha llegado hasta nuestros días la idea de que si una mujer no tiene hijos, Dios la ha castigado. Seguramente alguno de vosotros ha oído una frase así, ¿sí? Dios la castigó. Claro, si no ha tenido hijos es porque Dios la castigó. ¿Eso sabe de dónde viene? De la cultura judía. Nunca dice eso la Biblia, ni siquiera parecido, pero la cultura judía nos lo trajo. Y hay cosas que nosotros tenemos que sacar de esto, y a pesar de toda esa situación, entender que la mujer dependía de un varón, la mujer no accedía a la educación, y el único valor que ella tenía era cuando podía tener hijos. Otra cosa, no. Pero a pesar de ese poco criterio, ese poco valor que la cultura judía le da a la mujer, encontramos en el Nuevo Testamento los testimonios de mujeres como Esther, que salvan a la nación, Débora, una generala del ejército, ¿sí? La mujer de Proverbios 31, una empresaria que además de cuidar de su casa, se ocupaba de haciendo esto, todo dentro de una cultura totalmente patriarcal y centrada en el hombre. Uno ve, por ejemplo, cuando Mateo describe el momento en que Jesús multiplica los panes y los peces, dice: había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, es como si yo dijera: acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Dice: ¿cómo 20? ¿Qué contaste? No, al tiempo de Jesús era así. Cuando Jesús inicia su ministerio, hay algunas cosas que Él provoca cambios. Recordad, por favor, cuando Jesús está, lo que relata Juan capítulo 4, cuando Él habla con la mujer samaritana. Dice la Escritura que estaban escandalizados de que Él hablara con una mujer. Hoy no es ningún problema para ningún hombre hablar con una mujer. Al tiempo de Jesús, olvídalo. ¿Cómo? En ese contexto está escrito lo que nosotros vemos, y está claro que esa cultura se ha ido trayendo para este lado, pero Jesús no actuó de esa manera. Y explico esto, por favor, venga conmigo a Lucas capítulo 8, donde vemos el nivel de importancia que Jesús empieza, a pesar de la mentalidad patriarcal de Israel, cómo Jesús empieza a cambiar esa realidad. Dice Lucas 8:1 en adelante: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, y Susana,
Además, muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Pensad un poquito en la mente de un judío totalmente recalcitrante, patriarcal. Jesús era sostenido económicamente por un grupo de mujeres. Está claro que estas mujeres, las 3, 4 que yo he nombrado, se ve solamente el nombre de la mujer. Esto significa dos cosas: o eran viudas o eran mujeres que iniciaban una forma de ver a la mujer en el tiempo de Jesús. Por eso, una de las cosas que vemos es que Jesús siempre valoró a la mujer. La Escritura dice que ellas seguían y los servían con sus bienes. Con sus bienes. Otra cosa interesante en esto, y veo por ejemplo cómo algunas personas tienen la idea, con el ánimo de limitar a la mujer, dice que Jesús eligió a 12 hombres. Y sí es cierto, Jesús eligió a 12 hombres. Y yo pensaba, mientras estudiaba esto, para aquellos que tienen la costumbre tal vez de mirar las carreras de Fórmula 1 o las carreras de motos, ¿sí? Normalmente es un ambiente donde uno ve publicidades de acá, publicidades de allá, publicidades de ropa, publicidades de auto, de esto, el otro. Los modelos que están en ese ambiente, ¿quiénes son? ¿Son mujeres o hombres? Son todas mujeres. ¿Por qué? Porque la gente que va, el 90% que van a las carreras de auto, de moto, son hombres. Entonces los publicistas dicen que vamos a poner hombres para... No, hay que poner mujeres. Y mujeres atractivas y con poca ropa. ¿Para qué? Para que llamen la atención. Esa es la idea. Está claro que Jesús nunca, jamás, uno dice, pero no hay ninguna mujer que fue llamada para el ministerio. No nos olvidemos que estamos hablando de 2000 años atrás. Jamás Jesús habría llamado a una mujer para que sea su discípula. Imposible. ¿Por qué? Porque ningún judío la hubiera escuchado. Era imposible. Aún así, después vemos al principio en la iglesia primitiva cómo las mujeres empiezan a tomar un cierto nivel de responsabilidad dentro de la iglesia. Tenga presente esto: Jesús nunca llamó a una discípula, entiendo, entre otras cosas, porque un judío nunca había escuchado a una mujer predicar. Por eso mismo, yo lo que veo es cómo Jesús identifica el valor de la mujer. Y acompáñenme por favor, vamos a leer un poquito en Lucas capítulo 11. Recordad que lo más extraordinario que una mujer podía aspirar era ser madre. Y está claro que en un momento cuando Jesús está predicando, dice que una mujer, en Lucas 11, 27 y 28, allí la Escritura nos dice que la mujer que lo escuchó predicar a la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Lógico. Miren la respuesta que Jesús le da. Aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. En otros términos, Jesús dice, no importa si es mujer, si es hombre, si ha parido, si no ha parido, lo más importante es que sea mi discípulo, es que me siga. Porque el hecho de ser varón o mujer cuenta mientras estamos en esta tierra. La Biblia dice que en el cielo, en la eternidad, seremos como los ángeles. Por eso cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, son principios que tenemos que guardar. Y lo más importante es lo que Jesús le está diciendo. No está rechazando a su madre, al contrario, pero está diciéndole: lo más importante no es tener un hijo, lo más importante es seguirme.
lo más importante es hacer mi voluntad. Todos conocemos que esto es lo que Jesús ponía como algo que hacía dichosa a la mujer. Y vemos también ahí en Lucas, por favor, venga conmigo a Lucas capítulo 10, cuando muere, recordad, el hermano de Marta y de María, ya lo vamos a leer a esto, pero en Lucas 10:38, aquí vemos cómo Jesús trata a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro. Dice lo siguiente: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde había una mujer llamada Marta, que los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Recuerda cómo aprendió la Torá el apóstol Pablo? A los pies de Gamaliel. Aquí dice que María se sentó a los pies de Jesús. Esto significa que Jesús le daba el lugar que le correspondía a un hombre, a un discípulo. Porque si Pablo aprendió a los pies de Gamaliel y María aprendió a los pies de Jesús, saque usted sus conclusiones. ¿Sí? Y mire lo que dice la Escritura. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena, y entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una cosa sola por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Aquí vemos cómo Jesús, el mismo principio que a la mujer que le dijo: bendito el vientre. Y Jesús dice: sí, más bendito el que escucha y me obedece. Y aquí es el mismo principio. Y vemos cómo él tenía una relación muy cercana con esta familia. Me encanta cuando la Biblia relata que al morir Lázaro, tanto María como Marta, cuando lo ven llegar a Jesús, le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Vamos a leer esos versículos, por favor. Está ahí en Lucas, también Lucas 10:38 en adelante. No, perdón, eso es lo que leímos recién. A ver. Me perdí. Lucas 10:38. Perdón, Juan 11. No Lucas, en Juan 11. Juan 11, todos conocemos la historia. Lázaro hacía 3 días que estaba muerto, y cuando Marta lo ve llegar a Jesús, ella va al encuentro y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y ven lo que dijo Marta, la declaración de Marta: sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ahora, ¿cuál es la declaración que todos nosotros conocemos? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Cuántos tenemos presente que Marta dijo lo mismo? Muy pocos. ¿Por qué? Es más, si uno mira la declaración de Pedro, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Marta le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y el que vino al mundo. Es más amplia la declaración de Marta que la de Pedro, pero la más conocida es la de Pedro. ¿Por qué?
Dejémoslo ahí, usted saque sus propias conclusiones. Es imposible que nos desprendamos de la cultura, pero es imposible también que podamos comprender principios si nos quedamos atados a la cultura. Es interesante ver cómo Jesús se encargó también durante su ministerio de dar respeto a la mujer. Jesús la incluye a la mujer. Hay infinidad de textos que hablan del contacto que Jesús tenía con la mujer, con diferentes mujeres. Jesús la respetó, y hay algo interesante en todo esto. Seguramente hay cosas que nuestra generación desconoce, y es el hecho de que las escuelas, por ejemplo, las escuelas públicas, surgieron después de la Reforma Protestante. Antes no había escuelas públicas. Solamente la curia y los adinerados tenían acceso a la educación. Cuando se provoca la Reforma Protestante, es como que ahí también todo el mundo tenía que aprender a leer para poder leer la Biblia. Ahora es interesante que pasaron varios siglos hasta que fueran aceptadas las mujeres también en la escuela. En el año 1840 y algo, si no recuerdo mal, es que en Europa, en Italia, una mujer consiguió un título universitario. 1800 y algo, no me acuerdo el año ahora. Y uno dice, pero ¿y por qué? Simple. Es la herencia que hemos traído como cultura de la cultura judía. Por eso hay algo que es interesante y que nosotros tenemos que entender, que así como el cristianismo ha dignificado a la mujer, irónicamente, hoy es la mujer que va en contra del cristianismo como algo negativo. Y uno dice, se está perdiendo algo. Porque claro que Dios ha diseñado al hombre de una determinada manera y a la mujer de una manera diferente. Por eso es importante, interesante que nosotros mantengamos nuestra mirada en esto. Viendo, por ejemplo, las mujeres en la iglesia primitiva, ellas estaban junto con los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo. Ellas recibieron también el Espíritu Santo. Ellas estaban allí y también recibieron dones. Está claro que no es algo varones. Las mujeres también, cuenta la Escritura, de María, la madre de Marcos, que ella tenía en la ciudad de Jerusalén, se hacían reuniones en sus casas. Esto lo vemos también en Filipo, como recordar cuando estudiamos los días jueves, cómo empezó la iglesia de Filipos. Debajo de una planta había mujeres que estaban orando y ahí estaba Lidia, y después se fueron a la casa de Lidia y ahí empezó una iglesia. En Colosenses también está la casa de, la casa de Ninfa. Se reunían en la Odisea y allí en esa zona está también Colosas. Todas estas mujeres estaban nombradas sin tener en cuenta al esposo. O eran viudas o eran las que lideraban la iglesia. En ese momento histórico, las mujeres ejercían también, como al día de hoy, una fuerte influencia en la vida espiritual de su familia. La Escritura es muy fuerte en esto. Uno a veces se pregunta cómo es eso de que el hombre es la cabeza del hogar, pero resulta que quien edifica la casa es la mujer. La idea es que podamos hoy descubrir cómo funciona esto, para que el hombre pueda ser cabeza y la mujer edifique su casa. Pablo en su carta a Timoteo le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La tercera generación de cristianos influenciada por dos mujeres, la abuela y la mamá de Timoteo. Está claro que siempre el rol de la mujer fue importante en la historia y aún en la iglesia. Entonces, cuando uno piensa en esto que otras cosas hacían, si usted quiere venga conmigo por favor a 1 Corintios
Perdonad que llevo de un lado para el otro, pero la idea es que podamos ver la importancia que la Escritura da no solo a la mujer, sino al trabajo de la mujer en la iglesia. Pablo, había personas que discutían su ministerio apostólico, y es más, querían que de alguna manera él hiciera cosas que los otros apóstoles no les pedían. Está claro, y Pablo en 1 Corintios 9, no tenemos derecho a llevar nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como Pedro. Es decir, las mujeres acompañaban a sus esposos en la tarea ministerial. Es interesante cuando uno va al final de Romanos, allí Pablo menciona el nombre de 9 mujeres. Y es bueno ver que en Romanos 16:3 hay una pareja, Priscila y Aquila. Y uno se pregunta por qué no es Aquila y Priscila. Está claro que Priscila era más espiritual que Aquila. Sencillo. Muy sencillo. Yo lo sé, porque lo experimenté en mi propia vida. Cuando yo me convertí, Susana ya tenía un buen tiempo en el Señor. Y está claro que mi primer discipuladora fue mi mujer. Ahora corremos juntos, pero al principio no fue así. No sé qué pasó con Priscila y Aquila, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando uno sigue leyendo Romanos, habla de Andrónico y Junias. Algunos dicen Julia en lugar de Junias. Otros dicen no, es un nombre de varón. No importa. Pero lo menciona también como los que Pablo saluda. Cuando él menciona en Filipenses capítulo 4, esos dos nombres tan lindos que por favor nunca se los pongan a una hija. ¿Cómo se llama tu nena? Trifena. Uy, ¿por qué? No, pero la otra se llama Trifosa. Pero así se llamaban. Y se ve que tenían ese nombre porque no eran muy mansitas. Peleaban bastante. Entonces, miren lo que dice Filipenses 4:2. Pablo está preocupado porque se ve que Trifena y Trifosa eran de las que... No sé si usted conoce a alguna mujer así. Yo, algunas. Hombres también, ¿sí? Pero dice Pablo, le ruego... no eran Trifena y Trifosa, son otras. Evodia y Síntique. Bueno, también son feos, ¿sí? Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Si Pablo dice, arreglen eso por favor. Hay un problema, y cuando dos mujeres no se pueden poner de acuerdo, ahí sí que tiene que intervenir el Espíritu Santo, ¿sí? No me tiren con nada, pero ¿cuál es la cuestión? Era importante el rol de la mujer en la iglesia, muy importante, a punto tal de que ellas trabajaban a la par de los hombres, trabajaban juntos, ellas ejercían el ministerio como profetisas, ellas eran diaconisas, ellas discipulaban. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: tú tienes la misma fe que tu abuela y que tu madre. ¿Quién cree que discipuló a Timoteo en sus primeros pasos en la fe? La madre o la abuela. Está claro que esto es parte de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la mujer en la iglesia primitiva. Ahora, detrás de todo esto, uno debería necesariamente preguntarse qué de la relación entre el varón y la mujer. Y ahí es donde viene el tema. Bien interesante. Busque por favor conmigo estos dos versículos. 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23. 1 Corintios dice lo siguiente. Pablo menciona esto: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de toda mujer es el hombre. Eso dice la Biblia también, ¿sí? Y en Efesios 5:23 dice: el marido es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y aquí es donde yo creo que nosotros necesitamos entender un principio bíblico para poder comprender qué quiere decir esto. Porque todos tenemos, nos guste o no, vivimos en una cultura donde la palabra autoridad significa literalmente el que decide. Tú puedes hacer lo que quieras, pero viene la autoridad y dice que estás equivocado, fuiste. Terminas en la cárcel, pagas una multa, te quitan tu carnet de conducir, no importa lo que hayas hecho, viene uno que tiene autoridad y hace lo que quiere. Eso significa para nosotros la palabra autoridad. Tiene autoridad y por eso hace lo que quiere. Pero bíblicamente no es así. Cuando yo veo la autoridad que Dios ejerce sobre el hombre, no es ese concepto. 2 versículos simplemente leamos, por favor. Cómo Dios establece la autoridad, y es la autoridad que Pablo menciona del hombre sobre la mujer. Leamos juntos, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Aquí vemos cómo funciona la autoridad bíblica. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Al principio de la Escritura vemos que Dios no le impidió a Adán que comiera. Le dijo: no comas. Y respetó la decisión de Adán. Si nosotros vamos, no hace falta que lo lea porque lo conoce de memoria, Apocalipsis 3:20, pasamos por toda la Escritura y llegamos al último libro, y Apocalipsis 3:20, el ángel dice a la iglesia en la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré. Y aquí hay un principio que como varones no podemos dejar de tener en nuestra mente y en nuestro corazón para lograr un equilibrio en nuestra relación familiar. La autoridad, bíblicamente hablando, no se impone. Nunca dice la Escritura que el hombre debe sujetar a la mujer. Es que ella no se sujeta. Y la cuestión es, el hombre no tiene que sujetar a la mujer. Dios se encarga de que la mujer se sujete. Pero para eso, ¿qué le dice Dios al hombre? Ámala. Y en mi experiencia, después de 20 años de pastorado, no he visto jamás una mujer quejarse de un marido que la ama, de un marido que la protege, de un marido que la cubre. Y ahí está el principio. El hombre tiene autoridad no porque se impone como autoridad, sino porque su mujer le otorga autoridad. Y esa es la cuestión, ese es el principio bíblico que nosotros vemos de la relación entre el hombre y la mujer. Aunque Dios le ha dado al varón más autoridad que a la mujer, está claro que la verdadera autoridad no se impone, se otorga. Es como cuando usted va de un médico, ese médico se equivocó 4 o 5 veces. Si usted sigue yendo, es bajo su responsabilidad. Pero ya ese médico perdió toda autoridad, cambio de médico. ¿Por qué? Y porque si usted va a un negocio, en el negocio le venden comida que no está en buen estado, usted sigue yendo siempre a ese negocio. ¿Por qué? Y porque estás... No, dice no, acá no le doy más autoridad. ¿Por qué? Porque me demuestra que no puede tener autoridad. Y esto yo creo que es el principio a través del cual nosotros debemos comprender cómo es que funciona la relación entre varones y mujeres en la iglesia. Termino con algunos conceptos de la mujer hoy. Una de las cosas que yo decía hace unas semanas atrás
es como el hombre de hoy se ve bombardeado con un montón de ideas, y a la mujer le pasa exactamente lo mismo. Es decir, la mujer ha pasado en estos últimos años, de ser simplemente la que se ocupa de la casa. Yo recuerdo que una de las cosas que decía mi papá, y lo decía con un orgullo personal, y no es que esté mal, pero él decía: yo no quiero que tu madre trabaje, no quiero. ¿Por qué? ¿Cómo va a trabajar ella? Mientras yo pueda, ella nunca va a trabajar. Era su manera de entender hace 60 años atrás lo que significaba ser hombre. Imagínense, hoy los que estamos acá prácticamente ninguno somos hombres con ese criterio, porque hoy las mujeres trabajan todas. Entonces la sociedad cambió, pero el principio de amor, el principio de gracia, el principio de reconciliación, eso no cambió. Sigue siendo exactamente lo mismo. Y lo que yo veo es que la mujer pasó de ser la reprimida al otro extremo, pretendiendo ser como el hombre. Lo único que ha hecho es copiar lo peor del hombre, su intolerancia, su agresividad, que es lo que ha hecho que la mujer se subleve. Esa es la cuestión. Cuando una mujer es tratada como debe ser tratada, nunca se va a sublevar, absolutamente no, porque es una regla establecida por Dios. La mujer desea ser amada, no tiene ningún problema cuando es amada conforme a lo que enseña la Escritura. Por eso, en más de una oportunidad, cuando nosotros leemos algunos textos que parecen de alguna manera estar dañando, cubriendo, limitando el ministerio, la vida de la persona, de la mujer fundamentalmente, tengamos en cuenta el contexto histórico en el que esto ha sido escrito. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad no es la misma de hace 2000 años atrás. Entonces, de pronto plantearse que una mujer no puede hablar en público cuando hay mujeres que dirigen países, hermano, yo no tengo ningún problema con que una mujer hable en público, ningún problema. ¿Por qué? Porque la Biblia yo la debo interpretar a la luz de los principios y no a la luz de la cultura. Jesús no tenía ningún problema. ¿Para qué creen que Jesús le enseñó a María? ¿Para qué? Para que le enseñe solo a las mujeres. Por favor. Son pensamientos totalmente basados en conceptos totalmente culturales. Y por eso yo creo que sí debemos aplicar los principios eternos que siempre van a estar en vigor. Siempre van a tener cosas que nos ayudan a ver verdaderamente cómo funcionan. Ni el machismo ni el feminismo son la respuesta, porque los dos son extremos. Y lo que yo deseo que podamos tener, cada uno de nosotros, es ser equilibrados. Somos diferentes, nos complementamos, no tenemos por qué tener guerra. Recuerdo que hace unos años atrás habían hecho una película, La Guerra de los Roses, ¿sí? Uy, era pelear y pelear y pelear, y uno dice, pero ¿y eso es la vida matrimonial? No, si yo aplico, yo como autoridad en casa, yo aplico lo que dice la Escritura, está claro que el Espíritu Santo hace cosas que yo no puedo hacer. Son las promesas que Dios hace. Y está claro que nunca, jamás, debemos competir, nunca pensemos en que el hombre o la mujer, quién es mejor, quién es peor, quién es capaz, quién no es. El hombre nunca podrá hacer cosas que hace la mujer, y la mujer nunca va a poder hacer cosas que son del hombre. Por más que se ponga hormona y se opere y todo lo que quiera, nunca una mujer va a tener problema de próstata, porque no puede tener problema de próstata, jamás. Yo no sé qué es lo que se pretende hacer con esto, pero en la realidad somos diferentes y nos complementamos tan bien que hasta el día de hoy, hasta este tiempo, la especie sigue porque hombres y mujeres nos relacionamos. Y no solo sexualmente. Por eso mismo, yo creo que cuando pensamos en estos conceptos, debemos saber que somos complementarios,
y por eso las diferencias biológicas no son un problema, son algo que potencian al hombre con la ayuda de la mujer y a la mujer con la ayuda del hombre. Por último, pensando en el reino de Dios, el primer concepto es que los privilegios de la salvación y el fruto del Espíritu no hacen distinción de sexo. Cuando el Espíritu Santo descendió, no dijo, no, de este lado sí, porque acá están los varones y del otro lado están las mujeres, entonces baja solamente. No, todos los que estaban fueron llenos del Espíritu, dice la Escritura. No existe ningún don espiritual del cual la mujer está excluida. En la participación del reino de Dios trabajan juntos hombres y mujeres. Esto incluye al hombre y a la mujer. Y por último, esto sí, la autoridad espiritual de una mujer, tanto como de un hombre, es la que nace de manifestar el fruto del Espíritu en su vida. No tiene que ver con el sexo. Como Jesús le enseñó a María, como vemos que Pablo hacía esto con algunas mujeres y con hombres también. Pero cuando yo leo lo que dice la Escritura, no habla de sexo, habla de un carácter. Y eso es lo que todos nosotros debemos pedirle al Señor, que tome control de nuestra vida. Como hombres, como mujeres, seamos hombres de Dios y mujeres de Dios, y juntos llevemos la iglesia hacia adelante, que eso es lo que dice la Escritura. No tenemos por qué estar discutiendo quién tiene la primacía. Cristo tiene la primacía en la iglesia. Y los que estamos dentro de la iglesia somos eso, discípulos, varones o mujeres, pero discípulos, ¿sí? Por eso yo quisiera de alguna manera terminar. Susana tenía muchos deseos de poder estar hoy, porque lógicamente, como las mujeres son más que los varones, esto sucede siempre en la iglesia, no sé por qué, pero es así, ¿sí? Susana y yo hemos estado trabajando muchísimo, pensando en cómo organizar el trabajo con las mujeres, y una de las cosas que me lamento que ella no pudiera estar es el hecho de que vamos a trabajar como iglesia pensando específicamente en un trabajo que va de menor a mayor, y pensando en esto hemos hablado con 3 mujeres para que de alguna manera se ocupen de diferentes áreas que tiene la vida de la iglesia, y la idea es que ellas vayan armando diferentes grupos de trabajo, porque está claro que lógicamente si Jesús tenía 12 discípulos, Susana no puede tener 40 o 30, imposible. Por eso me gustaría que podamos terminar este tiempo pidiéndole al Señor que bendiga de una manera especial a Susana particularmente como mujer, como esposa, como madre, y también vamos a orar por Ana María, vamos a orar por Eileen y por Aurora, porque ellas la van a acompañar en este trabajo. No es un trabajo sencillo, pero sí entendemos que tanto Ana María como Aurora y Eileen van a trabajar en esto, y necesitamos sí que oren por ellas, que las cubran como mujeres de Dios. Amén. Amén. Anita, ven y madre, vamos a orar por ellas. Ven y Aurora, ven y Eileen. Una pena que no esté Susana, porque ella tenía muy fuerte en su corazón. Póngase de pie, por favor, vamos a orar por ellas. Vamos a bendecirles, porque entiendo que es una tarea dura, es una tarea